Bienvenidos una vez más a otro video de mi canal, aquí en mi canal de YouTube, y pues deseándoles a todos que se encuentren muy bien, ya que pues estaba un poquito perdido, pero bueno, aquí andamos nuevamente. Ya como lo expliqué en mi video anterior hablando sobre lo que es la Semana Santa, pues en esta ocasión pues vamos a seguir hablando sobre lo que es el trabajo remoto, lo que he venido hablando acerca de Fiverr, ya que pues he recibido, gracias a Dios, notificaciones o comentarios de algunos de ustedes hablando, haciéndome preguntas sobre Fiverr. Pues bien, en este video voy a hablar acerca de que cómo ustedes pueden tener éxito en esta plataforma o en otras de Marketplace, siendo un trabajador independiente o autónomo o freelance, como se le dice en inglés. Bueno, sin darle mucho preámbulo al video, pues vamos a comenzar. Ok, perfecto. Como lo dije en la introducción del video, sé que para muchos es un poquito abrumador cuando se inician en esto del trabajo remoto, especialmente en Fiverr o en otra de las plataformas que he mencionado anteriormente. Pero aquí en Fiverr, siéndoles honesto, como les he dicho en otro de mis videos, Fiverr es una plataforma muy buena para cuando tú eres una persona que no tienes ningún tipo de conocimiento o alguna habilidad acerca de cómo trabajar en este mundo del trabajo remoto. Y pues si ya tienes una experiencia en algún ámbito, siendo secretario, siendo un abogado, siendo un doctor, etcétera, pues mucho mejor, llevas ventaja que la mayoría. Pero cuando eres una persona, como en mi caso, que yo empecé de la nada, de cero, fue algo un poco más difícil en el aspecto de que pues, no tenía conocimiento, nunca me había trabajado de secretario, porque eso es lo que yo me dedico en estos momentos. Entonces, yo le quiero dar a entender en estos momentos con eso de cómo ser, a mi consejo, exitoso en esta plataforma. Yo les aconsejaría de que ustedes traten de ser ustedes mismos, no traten de copiarle a los otros trabajadores autónomos de los que ya están trabajando en la plataforma, por reglas y condiciones de la plataforma, si quieren evitar que suspendan la cuenta. Otra, porque yo pienso que es mejor a veces ser uno auténtico, ser uno mismo, que estarle copiando a los demás. Yo les invito que si ustedes depende del nicho o lo que ustedes quieran ofrecer en esta plataforma de Fiverr, traten de analizar siempre el mercado. Para mí siempre ha sido muy fundamental tomarme mi tiempo y poder revisar los otros compañeros, no les digo, o colegas, no les digo competencia, porque también están buscando el pan de cada día, poniendo sus habilidades en marcha para poder generar ingresos. Entonces, yo personalmente, cuando hago un gig o un concierto, como dice en español, trato primero de tomar mi tiempo, analizar qué es lo que está haciendo, o sea, pero siempre me voy a los que ya están bien avanzados, como que sean top rater, seller o nivel 2, porque en este momento yo me encuentro en el nivel 1, estoy pronto, Dios mediante, a convertirme en nivel 2 en año y medio casi. Entonces, yo pienso que es bueno que ustedes tomen la iniciativa si apenas está empezando o ya empezó. Y si no ha empezado, pues lo invito a que se motive. Créanme que si tienen un trabajo físico, pues no le digo que lo dejen, pero traten de trabajar en su trabajo físico y a la misma vez utilizar esto como un trabajo de medio tiempo o un part-time, como le dicen en inglés, ya que pues para muchos esto no, del trabajo remoto, para algunos les asienta bien, pero para otras personas no, porque a muchos les gusta andar en actividad afuera, a otros no. Entonces, y hay otros que otras que prefieren estar en casa con sus hijos, con sus parejas y convivir más tiempo con sus seres queridos y eso está bien. Entonces yo como les digo, para ser exitosos ustedes necesitan, bueno, dedicarse tiempo, analizar
a los colegas que están en este ambiente de nicho en el cual tú te decidas. También tienes que ser muy paciente y muy positivo. Eso es algo fundamental que yo siempre les voy a recomendar. Porque aquí en Fiverr, como lo dije en otro video, el único problema aquí en Fiverr es de que si tú te esperas a de que los clientes te lleguen, a veces cuesta. La verdad, créanme que es algo bien abrumador, bien estresante, especialmente si estás desesperado en generar efectivo, en generar ingresos. Yo como les digo, al principio es como todo, nadie te conoce, tienes que empezar desde cero. Si quieres obtener alguna reseña, pues algo que va en contra de los términos y servicios, tienes que tener muchísimo cuidado. Si vas a pedirle a algún amigo o algún familiar que te compre un servicio y que te haga, ten mucho cuidado. No lo recomiendo, pero muchas personas lo hacen si quieren tener un avance más rápido, pero no es recomendable. Yo lo digo a mi experiencia, eso no es recomendable, pero también ustedes tienen que ser muy constantes. Si van a dedicarse a esto a tiempo completo, yo pienso que mi recomendación es como lo dije, si tienes un trabajo físico no lo dejes hasta que tú consideres que la plataforma te está ayudando a generar ventas, que tú digamos te generes acá en Latinoamérica o en Honduras, que te genere de entre unos, que si eres una persona soltera, $200 por semana o por quincena o $400 al mes, es algo que es bueno. Pero si eres una persona casada, pues yo pienso que yo no les recomiendo que dejen su trabajo presencial para dedicarse a trabajar de un trabajo remoto de un solo a otro y dejarlo otro. No. Si tienes un trabajo presencial, sigue trabajando, pero a la misma vez hazte un perfil aquí en Fiverr o en la plataforma que tú gustes. Pero la que yo recomiendo para alguien que es una persona que no tiene conocimiento, que apenas se va a entrar en este mundo, y es la que más recomiendo porque una es gratuitamente, tú haces tu perfil, te postulas, lo que ofreces lo que vas a ofrecer y te va a llegar el trabajo. Pero sí, al principio cuesta más, porque créanme que yo me desesperé. El primer cliente me llegó a mí casi a los 2 meses. El primer cliente, un cliente de Estados Unidos, después me llegó un cliente de Canadá y así sucesivamente. Pero tardó. Entonces, y yo eso que venía de Estados Unidos recién deportado, porque no traía nada y estaba desesperado por plata, ¿me entienden? Entonces, eh, ya se imaginarán cómo estaba. Entonces yo por eso lo recomiendo. Si quieren ser exitosos, de verdad, sí, sigan mis consejos, que esto les va a servir muchísimo. Y ya que pues yo sé que algunos me han preguntado, pero ¿cómo te ha ido a ti? ¿Qué tal te va? Siéndoles honesto, a veces, por ejemplo, ahorita que estamos en Semana Santa, no les voy a mentir, solo he tenido 2 ventas y ventas de muy poco valor, o sea, es ayuda, pero no es la gran cosa. Pero vuelvo y les repito, cuando ustedes estén trabajando con gente y son clientes grandes y son clientes que realmente no son tediosos de trabajar o no son complicados, si son clientes a trabajar a largo plazo, traten de cuidarlos. ¿Por qué? Porque son unos clientes que les van a ayudar a que ustedes mantengan sus ingresos estables en tanto semanal, quincenal o mensual, y traten de dar un buen trabajo, ser responsables y mantener esos clientes. Yo pienso que con uno, con 2 clientes, tú te das abasto para poder costear tus gastos en tu país o en el lugar donde te encuentres. Entonces, es otra de las recomendaciones que yo doy si quieres ser exitoso en esta plataforma. Como también hay otra opción que Fiverr es una plataforma muy interesante porque cada rato están en constante actualización. Hace poco, pues, bueno, hace poco, pero no hace mucho tampoco, hicieron una actualización sobre los Fiverr Brief. Y si me preguntarás qué son los Fiverr Brief son como postulaciones que los clientes hacen buscando un talento de freelance, así como mi persona o ustedes, que por ejemplo un cliente anda buscando un asistente virtual o anda buscando un editor de video o anda buscando una persona que les traduzca un documento de inglés a español o viceversa, o que ande buscando un tutor, sea para tutor de fitness o X o Y razón. Entonces, el Fiverr Bridge eso es lo que significa. Yo les recomiendo que también, a muchos no sé en los perfiles nuevos, pero cuando empiezas, pero ya cuando eres un nivel 1 ya te parecen acá rato, especialmente
si te mantienes en línea en constancia y constantemente. Entonces, pues bien familia, pues antes de que voy a hacer una pequeña pausa aquí, pero yo les quería comentar de que si este video, como siempre les pido, si ustedes creen que este video les ha gustado o les está gustando lo que les estoy comentando, por favor no pierden nada y así me ayudan a crecer aquí en mi canal de YouTube. Les invito a que por favor me compartan, se suscriban, me le den un buen like y así para ganarle siempre al algoritmo de YouTube y así poder llegar a más personas, ya que pues esa es la meta, es el objetivo, poder llegar a crecer en este canal y poder ayudar a muchísimos de ustedes que tal vez están con la duda o creen que alguna estafa o no, esto no es estafa porque son plataformas bien registradas internacionalmente y ustedes las pueden verificar con sus propios ojos. A mí no me está pagando ninguna de estas empresas para poderles dar promoción, pero en lo personal me gusta compartir mi experiencia real desde que comencé en el 2023, ya que pues es algo de que me gusta hacerlo. A veces pues sí, a veces tengo pequeños enredos con clientes, pero es normal. A veces hay clientes buenos como hay clientes malos. Pero como les digo, estaré contentísimo poder seguir ayudando a muchísimas familias, jóvenes, madres solteras, padres, señores adultos, mayores de 50 años, 60, que aquí no importa la edad, aquí trabajo para todo el mundo. Y esto va en constante crecimiento, ya que pues, muchas empresas están dando cuenta de que mejor prefieren contratar a un freelance que tener un local rentado y tener muchos trabajadores. Tal vez tienen uno en una oficina y los demás lo tienen virtualmente. Fuera de Estados Unidos, Canadá o cualquier parte del mundo y se ahorran gastos. Entonces, pues bien, y como les digo, para tener éxito se necesitan muchísimas cosas que pues, en este video, pues si me pongo a hablar de todo, no me va a alcanzar para poderles hablar a base de mi experiencia, de mi año y medio que llevo trabajando aquí. Pero quería hacer este video hablando de esto porque me han preguntado algunos de ustedes suscriptores y pues quería compartir mi experiencia. Y pues como les digo, si ustedes quieren seguir siendo exitosos aquí, la perseverancia y el positivismo van incluido en todo, especialmente en lo que hagas de tanto profesional como personal, porque a veces créanme familia que ustedes no reciben un mensaje en todo un día, en 2 días, bueno, depende cómo tengas tu perfil optimizado también, o sea, cómo lo tengas, cómo se mire. Yo les recomiendo también que ustedes cuando tengan haciendo su perfil, traten de utilizar en las miniaturas del guía, traten de poner títulos grandes, llamativos, sin mucho texto, que se mire, pongan su cara, porque los clientes son personas como nosotros, no son robots. Entonces ellos se sienten más en confianza viéndole la cara a alguien que está en una miniatura que en vez de una foto random, una foto cualquiera. Entonces yo les recomiendo que en la miniatura un texto grande hablando de lo que ustedes están ofreciendo, como también una fotografía de ustedes personal, o sea, no hecha con inteligencia artificial o una foto cualquiera. ¿Por qué? Porque como les digo, los clientes son personas igual que uno y ellos van a preferir ver a una persona que a un robot o una imagen creada por inteligencia artificial. Entonces, una de mis recomendaciones es esa, que usted cuando crean su guía ponga todo como lo acabo de mencionar. También otra cosa, para que la gente le lleguen más clientes y tengan más credibilidad y tengan más ventaja sobre los demás, les recomiendo que cada geek que hagan un video ofreciendo el servicio de lo que ustedes están ofreciendo. O sea, me refiero a si eres un editor de video, haz un video así, no necesitas una cámara super cara o un micrófono así, o sea, solo con el puro teléfono, teléfono celular puedes hacer todo eso. Y me preguntas cómo vas a hacer el diseño de la miniatura, utilizando Canva, utilizando Photoshop, y hay muchas aplicaciones hoy en día que te pueden ayudar a crear eso. Igual que el video lo puedes editar con CapCut, que es un software para editar video, y le puedes poner a tu manera si sabes editar video, y si no sabes editar, pues puedes contratar a alguien tanto aquí en Fiverr como en otras plataformas para que te edite un buen video. Pero si no tienes plata, no tienes dinero, pues te recomiendo que tú mismo lo hagas. Yo en mi caso, yo lo hago todo. Yo me edito mis videos, yo hago mi
miniaturas, tanto para YouTube, para mi Git de Fiverr en general. Yo no ando pagándole a nadie porque todo eso lo he aprendido a hacer gracias a YouTube. Aquí en YouTube encontrarás un sinfín de cosas que te ayudan muchísimo para aprender. Entonces yo pienso que quiere aprender y quiere salir adelante, le echa ganas. Para mí a veces es difícil porque cuando no me llegan mensajes a veces me desespero, pero trato de cerrar mis ojos, me relajo y dejo que el universo se encargue de mandarme lo que tenga que mandarme. Y siempre me mantengo positivo y echando para adelante, la verdad. Entonces, es otro de los consejos que yo les puedo dar para que si ustedes quieren ser exitosos en esta plataforma, mantener la constancia, mantenerse disciplinado, positivo, no desesperarse, pídanle a Dios de corazón, sean agradecidos con Dios siempre, porque Él es el que nos ayuda también antes de cualquier cosa. También yo les invito a que ustedes, si quieren mantener más éxito, esta plataforma, las más grandes que es Fiverr y Upwork, pero estoy hablando de Fiverr, estas plataformas tienen la aplicación móvil tanto para teléfonos de Android como para teléfonos de iPhone. Ustedes pueden descargar en el App Store o en el iCloud, pueden descargar la aplicación de Fiverr o Upwork en su teléfono y inician sesión y ahí pueden recibir sus mensajes más prácticamente y pueden mantenerse en línea, ya que pues a veces para muchos solo pasar en la computadora pues no les gusta, entonces así ustedes les llegan mensajes y no tienen trabajo, pues ustedes contestan desde su teléfono. Esa es la gran ventaja que me gusta también. Y para tener éxito, o sea, también porque Fiverr ahora sacado, como les digo, se mantiene en constante actualización, sacó eso del nivel de éxito, lo sacó el año pasado. Y créanme que es algo bien tedioso eso. Es bien difícil porque tienes que ser bien estricto, tienes que saber hablar con los clientes, entregar a tiempo, no tener conflictos de orden ya hechas, porque si uno pierde una orden o le cancelan una orden, ellos pierden. Entonces, y aparte de ello, la manera que lo castigan a uno es de que le bajan su nivel de 10 y te lo van bajando. Entonces, yo les recomiendo que también tengan cuidado con eso. Si quieren ser exitosos, también manténganse viendo tutoriales, videos aquí en YouTube, tanto mi persona como otros creadores que hablan acerca de Fiverr o la otra plataforma de Upwork. Yo solo estas dos que menciono son las que más utilizo, Upwork y Fiverr, ya que pues son las que más me ha ido mejor y son las que le estoy echando ganas. Y pues eso, la aplicación del teléfono, como también otra cosa, no solo dependan de Fiverr en el aspecto de que solo van a estar sentados esperando que les lleguen mensajes, no, traten de publicar todo esto de su contenido de Fiverr en diferentes plataformas de redes sociales, elijan la que a ustedes más les convenga, la que ustedes creen que es más para usted. Yo en lo personal utilizo Instagram y la cuenta de X para promover mis servicios de Fiverr, ya que pues es bueno a veces también atraer tráfico de afuera para la plataforma y así ustedes puedan tener trabajo. Es otra de mis recomendaciones que yo les puedo decir, de que traten de generar tráfico a su página de Fiverr, pero utilizando sus medios de plataformas digitales. Para mí la mejor de todas es aquí YouTube. Luego para mí le sigue Instagram y X. Entonces yo por eso estoy compartiendo mi experiencia aquí en YouTube para que tanto personas o futuros clientes que hablen español miren mi contenido y me den trabajo. Y si es una persona que es bilingüe o es inglesa, también igual manera, pues tengo mis videos con captions o en inglés. O sea, entonces, pues bien, prácticamente eso es lo que yo les quería comentar acerca de cómo tener éxito en esta plataforma de Fiverr, porque he visto muchos que me han comentado que algunos ya tienen un año, otros tienen 6 meses y aún así siguen batallando. Entonces, algo están haciendo malo para que no estén generando ventas. Entonces, como otra cosa, al principio sé que pues todos queremos ganar mucho dinero, pero va a ser bien imposible porque cuando no vienes empezando no tienes reseñas, nadie te conoce, entonces necesitas crear confianza y credibilidad con la plataforma y para que los clientes te miren.
Yo les recomiendo que cobren lo principal al principio, unos $5, y ya cuando ustedes creen que está rodando la bolita, subanle a 10, 15, 20 y así sucesivamente. Yo en lo personal ahorita estoy en 10 y pues esperamos pronto subir subiendo el precio, porque a veces entre más experiencia vas agarrando, más es más caro tu servicio. Entonces, pues bien, yo quería comentarle esto sobre cómo tener éxito en esta plataforma. Espero que, ¿verdad? Esta información que les he brindado el día de hoy sea de mucha utilidad como siempre. Pronto estaré haciendo otro video hablando de otras cosas, siempre hablando de Fiverr, porque como les dije, estoy haciendo una playlist altamente extensa de Fiverr, luego haré otra playlist de la otra plataforma, y porque se manejan de diferentes maneras. Pero bueno, sin más que quitarles el tiempo, familia, gracias por ver el video de hoy. Los espero en el próximo. Muchas gracias, Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video.